¿Alguna vez has cargado con un secreto tan pesado que sientes que te aplastan las costillas cada vez que intentas respirar? Un secreto que no solo persigue tu pasado, sino que envenena cada puente hacia tu futuro. Estoy mirando una notificación en mi teléfono ahora mismo, un mensaje de texto de mi hermana después de 6 años de silencio. Quiere que vuelva a su vida, quiere que seamos una familia otra vez. Pero ¿cómo vuelves a un hogar donde los cimientos están construidos sobre una traición tan oscura que destruiría a la misma persona a la que intentas amar? Si le digo la verdad, rompo su corazón y su familia. Si me quedo callada, vivo una mentira que me dan ganas de gritar. ¿Qué harías tú si la única forma de encontrar la paz fuera prenderle fuego al mundo de otra persona? Mi nombre es Isabel. A los 23 años he vivido 100 vidas diferentes, la mayoría de ellas definidas por la supervivencia. Pero para entender la sombra en la que me encuentro ahora, tenemos que volver al verano después de mi primer año de universidad. Se suponía que era el comienzo de mi verdadera vida. Finalmente me había armado de valor para decirles la verdad a mis padres, que era una mujer trans. Esperaba lágrimas, tal vez algunos gritos, pero nunca esperé la forma fría y quirúrgica en que me eliminaron de sus vidas. Sin dinero, sin hogar, sin familia. Yo era un fantasma para ellos antes de salir de la habitación. Era joven, estaba aterrorizada y era vulnerable, la receta exacta para el desastre que siguió. En ese momento, vivía en Inglaterra, presionada para salir del closet por mi novio, un hombre 25 años mayor que yo. Me dijo que se trataba de vivir mi verdad, pero mirando hacia atrás, se trataba de hacerme dependiente. Cuando mis padres me repudiaron, quedé atrapada. Estaba durmiendo en sofás ajenos, sin un centavo y sin poder pagar la matrícula del próximo año. El peso de todo me rompió y terminé con él, huyendo hacia lo desconocido. Fue entonces cuando mi cuñado, Mark, se puso en contacto conmigo. Se sintió como un salvavidas. Él era profesor en una universidad local en mi país y dijo que podía mover hilos para que entrara con la matrícula para residentes. Me invitó a quedarse con él y con mi hermana, Sara. La ironía no se me escapaba. Sara y Mark eran notoriamente conservadores, antitrans hasta la médula, pero yo estaba desesperada. Empaqué mi vida en 2 maletas y volé a través del océano, esperando que tal vez la noticia del embarazo de Sara hubiera ablandado sus corazones. Pensé que estaba entrando en un santuario. No me di cuenta de que estaba entrando en una trampa donde las paredes eran de silencio y el suelo de cristal. Cuando llegué, el aire en la casa estaba cargado de un juicio tácito. Sara no me miraba, solo me hablaba para decirme dónde estaban las toallas o a qué hora se servía la cena. Me veía como un error, una corrupción del hermano que creía conocer. Pero Mark era diferente, era cálido, era acogedor. Hacía cosas que parecían amables en ese momento, pero que se sienten aceitosas en retrospectiva. Me traía ropa que Sara ya no usaba, prendas femeninas, y me decía que me veía hermosa. Me decía que le recordaba a Sara cuando era estudiante de primer año, llena de vida y luz. En mi estado de aislamiento total, su amabilidad se sentía como agua en el desierto. No vi al depredador bajo el pulido. La tercera noche fue cuando el mundo dejó de girar. El jet lag me tenía despierta, a las 2 a.m., la casa en un silencio sepulcral, excepto por el zumbido del refrigerador. Estaba acostada en la cama, mirando el techo, cuando la puerta chirrió. Mark se deslizó dentro, las sombras agarrándose a su silueta. Mi corazón martillaba contra mi pecho. «Isabel», susurró. «Cállate, Sara está agotada, no queremos despertarla». Antes de que pudiera procesar por qué estaba allí, él estaba en el borde de la cama. Luego estaba bajo las sábanas. Me quedé helada. Mi cerebro gritaba no, pero mis circunstancias gritaban quédate callada. Empezó a tocarme, sus manos recorriéndome con una familiaridad que me revolvía el estómago.
Traté de apartar sus manos, susurrándole que se detuviera, diciéndole que esto estaba mal, pero él solo se acercó, su aliento cálido contra mi oera, recordándome que Sara estaba a una vuelta de pared. Sara, embarazada y frágil. Me dijo que sabía que yo quería esto. Me dijo que tenía suerte de tener un lugar donde quedarme. Cuando usó la vaselina que había traído consigo, sentí que una parte de mi alma se desprendió y flotó cerca del techo. Le rogué que se detuviera, mi voz un hilo roto, pero él solo gruñó y dijo que mi cuerpo decía lo diferente. La peor parte, la parte que me mantiene despierta 6 años después, es que en el medio del terror y la violación, mi cuerpo reaccionó. Cuando llegué al clímax, él se inclinó hacia atrás con una sonrisa asquerosa y triunfante y susurró: «Te lo dije». Terminó, se arregló la ropa y se levantó como si acabara de terminar una tarea mundana. «No se lo digas», dijo, su voz volviéndose fría como el acero. «Está embarazada, mataría al bebé. Y además, ¿quién le creería a una chica como tú antes que a un hombre como yo?». A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas, pero no se sentía como un nuevo día, se sentía como la escena de un crimen. Me quedé ahí tumbada durante horas, mirando las fibras de la alfombra, escuchando los sonidos amortiguados de una familia feliz en el piso de abajo. Escuché el tintineo de los cubiertos, el murmullo de las noticias de la mañana y la voz de Mark, alegre, firme y completamente normal, preguntándole a Sara si quería más jugo. La disonancia cognitiva era suficiente para enfermarme físicamente. ¿Cómo podía una persona pasar de ser un monstruo en la oscuridad a un esposo abnegado en la luz sin perder el ritmo? Me obligué a levantarme de la cama. Me sentía manchado, no solo por él, sino por mi propia biología. Quité las sábanas, me temblaban las manos mientras las metía en la lavadora. Necesitaba que la evidencia desapareciera, necesitaba que el olor de él se fuera de mi cabello y de mi piel. Cuando finalmente entré en la cocina, Sara estaba sentada a la mesa, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre. No levantó la vista, pero Mark me miró fijamente a los ojos y sonrió. «Buenos días, Isabel. ¿Dormiste bien?». El subtexto era una cuchilla a mi garganta. Me estaba poniendo a prueba, mostrándome su poder. Mascullé algo sobre el jet lag y me retiré. Durante los días siguientes viví como un fantasma. Me quedaba en la biblioteca o caminaba por las calles, cualquier lugar para evitar estar solo con él. Revisaba mi teléfono constantemente. Mi exnovio, el hombre que básicamente me había empujado fuera de mi vida en Inglaterra, me enviaba mensajes sin parar. Él era 25 años mayor que yo, y aunque había sido manipulador, sus mensajes ahora se sentían como un tipo diferente de seguridad. Se disculpó, dijo que me amaba, se ofreció a pagarlo todo si solo regresaba. Sabía que no era un camino sano, pero comparado con el silencio depredador de la casa de mi hermana, se sentía como un santuario. Entonces llegó la 7ª noche. Pensé que estaba a salvo, pensé que la primera vez había sido solo un juego de poder que ya había saciado, pero la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no hubo fingimiento de amabilidad. Mark no solo quería mi cuerpo, sino que degradaba mi identidad. Se sentó en la cama y se inclinó sobre mí, susurrando palabras que se sentían como ácido. «He oído hablar de personas como tú», se burló, usando un insulto que me revolvió el estómago. «Sé lo que eres en realidad. Todas son unas putas, ¿verdad?». Empezó a interrogarme sobre mi historial sexual. Su voz era un siseo bajo y rítmico. Mencionó a mi ex, llamándolo pervertido de mediana edad, y preguntándome qué tipo de mierda asquerosa había hecho para mantener interesado a un hombre así. Me sentí paralizada. ¿Por qué le estaba respondiendo? ¿Por qué le decía la verdad? Era como si me hubiera arrebatado mi voluntad, dejando solo a una chica aterrorizada que sentía que tenía que obedecer para sobrevivir. Cuando me dijo que Sara nunca le dejaba probar ciertas cosas, me di cuenta de que no solo me estaba usando, sino que me estaba usando para cumplir las fantasías que no podía imponer a su pura esposa. «No», susurré, con la voz quebrada. «Por favor, no quiero hacer esto más. Solo déjame en paz». Mark se echó hacia atrás. Sus ojos brillaron con una malicia repentina y aguda.
¿Quieres jugar a eso? Bien. Iré a despertar a Sarah ahora mismo. Le diré que tú me buscaste. Le diré que has estado tratando de seducirme desde que llegaste. ¿Quién crees que va a creer? ¿A su esposo, el padre de su hijo, o al monstruo que ya odia? La amenaza era una sentencia de muerte. Si él le decía eso, no solo me quedaría sin hogar, sería la villana en la única historia familiar que me quedaba. Sería la persona que intentó destruir el matrimonio de una mujer embarazada. Miré hacia la puerta. Luego volví a mirarlo a él. Sentí que mi espíritu se rompía. Dejé que hiciera lo que quisiera. Dejé que me tratara como un objeto, un recipiente para su resentimiento y su lujuria. Cuando terminó, susurró la promesa de hacerme correr la próxima vez, y salió, dejando el olor a sudor rancio y traición en el aire. No lavé las sábanas esta vez, simplemente me senté en el suelo y lloré hasta que mis ojos se hincharon. Al amanecer, la decisión estaba tomada. No esperé a que el sol saliera por completo ni a que el olor a café empezara a filtrarse por las rejillas de ventilación. Volví a meter mi vida en esas 2 maletas con una velocidad mecánica y entumecedora. Mis manos ya no temblaban, estaban frías. Le escribí una nota breve y clínica a Sarah, mintiendo descaradamente. Le dije que mi ex se había puesto en contacto conmigo, que me pagaría la matrícula y que regresaba a Inglaterra para arreglar mi relación. Era una media verdad que sabía a ceniza, pero era mi única estrategia de salida. Me fui antes de que Mark se despertara. Aterrorizaba de que si veía su rostro una vez más, gritaría la verdad o perdería la cabeza por completo. El vuelo de regreso fue un borrón de nubes grises y vacíos internos. Cuando aterricé, mi ex me estaba esperando. Recuerdo la expresión de su rostro, una mezcla de triunfo y preocupación posesiva. Sabía que había vuelto arrastrándome porque no tenía a dónde más ir. En el coche, el silencio entre nosotros se volvió pesado, hasta que finalmente me quebré. Se lo conté. Le conté todo lo que Mark había hecho, las amenazas, la violación, la forma en que mi propio cuerpo me había traicionado en medio de una pesadilla. Esperaba consuelo, esperaba rabia en mi nombre. Lo que recibí fue un tipo diferente de oscuridad. Me miró con ojos fríos y calculadores. «Dejaste que te tocara», dijo, su voz desprovista de empatía. «Entraste en su casa y dejaste que tomara lo que me pertenece». Me dijo que solo podría perdonarme, solo podría aceptarme de nuevo y pagar por mi futuro si permitía que me castigara. Exigió una limpieza, una noche de control violento y restaurador para borrar lo que Mark había hecho. Y la parte más enferma, acepté. Sentía tanta vergüenza, tanta culpa fuera de lugar por haber sobrevivido, que creí que me lo merecía. Dejé que me golpeara. Dejé que me usara en formas que dejaron cicatrices en mi alma más profundas que las de mi piel. Me quedé con él durante años, pagando mi título con mi dignidad, hasta que finalmente encontré las fuerzas para alejarme definitivamente. Ahora, 6 años después, soy otra persona. He construido una vida. He encontrado una paz que es frágil pero real. Pero entonces llegó el mensaje. Sarah envió una foto de un niño de 5 años con los ojos de Mark y la sonrisa de ella. Dijo que me extraña. Dijo que la vida es demasiado corta para viejos rencores y que quiere que su hijo conozca a su tía. Mi corazón es una zona de guerra. Miro esa foto y no veo a un novelo. Veo el escudo viviente que Mark usó para mantenerme en silencio. Veo la razón por la que nunca podré regresar a casa. Si vuelvo a entrar en su mundo, tendré que mirar a Mark cada día de Acción de Gracias, cada Christmas, y fingir que no conozco al monstruo que vive tras su máscara de padre perfecto. Aún no he respondido. Cada vez que empiezo a escribir, recuerdo el olor de aquella habitación de huéspedes y el peso de la amenaza que lanzó contra mí. Una parte de mí quiere quemarlo todo. Quiero llamarla y gritar la verdad hasta que lo vea como lo que es. Pero luego pienso en ese niño. Pienso en el mundo de Sarah desmoronándose. ¿Vale mi paz su destrucción? ¿O mi silencio no es más que otra forma en la que Mark está ganando, incluso a miles de kilómetros a la distancia? Estoy en una encrucijada donde todos los caminos conducen al dolor, y por primera vez en 6 años no sé cómo sobrevivir la noche.
El silencio que siguió a ese mensaje de texto se sentía más fuerte que cualquier grito. Durante días dejé mi teléfono boca abajo en la mesa de café, como si ignorar la pantalla pudiera hacer que el pasado dejara de existir. Pero cada vez que cerraba los ojos, no estaba en mi acogedor apartamento de Londres, estaba de vuelta en aquella habitación de huéspedes, sintiendo el peso asfixiante de un hombre que usó mi identidad como un arma contra mí. Me di cuenta entonces de que el trauma no es solo una memoria, es un fantasma físico que acecha tus músculos y tu respiración. Empecé a mirar fotos antiguas de Sarah y mías, de cuando éramos niñas, antes de que el mundo nos dijera quiénes debíamos ser. Solíamos compartir una litera, susurrando sobre nuestros sueños hasta que nuestra madre nos decía que nos durmiéramos. Ella era mi protectora entonces. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a un punto en el que el hombre con el que ella comparte la cama es la persona que me destrozó? La parte más agonizante es darme cuenta de que Mark probablemente no ha cambiado. Si me lo hizo a mí, su propia cuñada, una invitada en su casa, ¿a quién más habrá lesionado? ¿Es un peligro para el niño del que Sarah está tan orgullosa? Ese pensamiento fue el que finalmente me heló la sangre. Busqué a una terapeuta por primera vez en años. Le conté la historia. Las palabras salían como cristales rotos. Le hablé del castigo que acepté de mi ex y de los años vacíos que pasé tratando de recuperar mi alma. Me miró con una calidez que me resultaba ajena. «Isabel», dijo suavemente, «estás cargando con el peso de los pecados de otras personas. Tú no eres la que debes avergonzarse». Fue una frase sencilla, pero se sintió como una grieta en una represa. Me di cuenta de que mi silencio no estaba protegiendo a Sarah, estaba protegiendo a Mark, estaba limitándole a vivir una mentira mientras yo pagaba los intereses de su deuda. Decidí escribir una carta, no un mensaje de texto ni una llamada donde mi voz seguramente me fallaría, sino una carta física. No se la envié a Sarah todavía, me la escribí a mí misma. Escribí cada detalle, cada amenaza y cada moreto. Escribí hasta que se me acalambró la mano y la tinta se corrió con las lágrimas. Necesitaba ver la verdad fuera de mi propia cabeza para darme cuenta de que yo no era la villana de esta historia. Fui una sobreviviente de una secuencia de predadores que se aprovecharon de mi vulnerabilidad. Mark usó mi necesidad de un hogar y mi ex usó mi necesidad de perdón. Pero entonces el teléfono sonó. No era un mensaje esta vez. Era una llamada de FaceTime de Sarah. Dudé, mi pulgar flotando sobre los botones rojo y verde. Antes de que pudiera arrepentirme, deslicé el dedo. Su rostro llenó la pantalla. Parecía mayor, cansada, pero había una suavidad genuina en sus ojos que no había visto en una década. «¿Isabel?», susurró, con la voz quebrada. «¿Estás ahí?». Detrás de ella, en el fondo desenfocado de su sala, vi una figura alta pasar caminando. Era él. Solo un vistazo de su hombro, pero reconocería esa silueta en cualquier lugar. Mi respiración se detuvo. El monstruo estaba allí mismo, bajo la luz, fingiendo ser un hombre. «Hola, Sarah», logré articular. Mi voz sonaba débil, como si perteneciera al adolescente que había huido de esa casa hace 6 años, no a la mujer en la que tanto me había esforzado por convertirme. En la pantalla, los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. «Te ves como tú misma, Isabel. Estás hermosa». Fue la primera vez que me validó, sin juicios, sin frialdad. Solo una hermana mirando a su hermana. Pero entonces, la pesadilla se entrometió. Mark entró en el encuadre, pasando un brazo por encima del hombro de Sarah. Se veía idéntico al recuerdo que atormentaba mis sueños, tal vez un poco más delgado, pero con la misma quietud depredadora en sus ojos. «Isabel, ¿cuánto tiempo sin vernos?», dijo, su voz resonando con una calidez falsa y jovial. «Estábamos hablando de lo mucho que nos gustaría que vinieras a visitar al sobrino que nunca has conocido. El pequeño Leo pregunta por su tía». Sentí una oleada de náuseas tan violenta que tuve que agarrarme al borde de mi escritorio. Lo estaba haciendo de nuevo. Estaba usando a un niño, a su propio hijo, como un objeto para mantener su disfraz.
Me miró a través de la cámara y por una fracción de segundo la máscara se deslizó. Solo un pequeño destello de desafío, un recordatorio silencioso. Todavía tengo el poder, tengo la familia, tú no tienes nada. Yo no puedo, tartamudeé. El rostro de Sara se ensombreció. ¿Es por lo que pasó antes? Sé que no te apoyé, Isabel. Tenía miedo, estaba bajo el efecto de las hormonas y dejé que mis propios prejuicios se interpusieran en el amor por mi hermana. Me he arrepentido cada día desde que te fuiste tan de repente. Ella pensaba que me había ido por ella. Estaba cargando con un peso de culpa por su frialdad, mientras el verdadero arquitecto de la ruina de nuestra familia estaba allí de pie junto a ella, acariciándole la mano. La injusticia de esto era un peso físico. Me di cuenta entonces de que si me quedaba callada, no estaba simplemente manteniendo la paz. Estaba permitiendo que Mark manipulara psicológicamente a mi hermana por el resto de su vida. No fue solo por ti, Sara, dije, mi voz cobrando una fuerza repentina y afilada. La mano de Mark se apretó ligeramente sobre su hombro. Lo vi, un apretón sutil y controlador. Ahora, Isabel, no nos detengamos en el pasado, interrumpió él. Todos somos personas diferentes ahora. ¿Por qué no empezamos de cero? ¿Empezar de cero? Repetí. La ironía era un veneno amargo. ¿Quieres empezar de cero, Mark? ¿Como la tercera noche que me quedé en tu casa? ¿O tal vez la séptima? El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Sara parecía confundida, mirando a su marido. El rostro de Mark se puso pálido. Su mandíbula se tensó. Sabía exactamente lo que yo estaba haciendo. Sabía que el puente estaba a punto de arder. Isabel, ¿de qué estás hablando? La voz de Sara era pequeña. La confusión en sus ojos empezaba a transformarse en un terror frío y rastrero. Miró a Mark, buscando una negación, pero él estaba congelado. La máscara del tío divertido no solo se había deslizado, se había hecho añicos, dejando atrás un rostro tenso por la rabia contenida y el pánico. «Pregúntale, Sara», dije, con el corazón martillando tan fuerte que lo sentía en la garganta. Este era el momento, los 6 años de silencio, la vergüenza que me llevé a Inglaterra, los golpes que acepté de mi ex porque sentía que era mercancía dañada, todo se reducía a esta pantalla pixeleada. Pregúntale por qué me fui la mañana después de la 7ª noche. Pregúntale qué me dijo que le pasaría a tu bebé si alguna vez te decía una palabra. La voz de Mark era un gruñido bajo, un intento de recuperar el control. Está inestable, Sara. Sabes que pasó por mucho en aquel entonces. Está inventando historias para hacernos daño porque está resentida por el pasado. Dirigió su mirada a la cámara y sus ojos eran 2 puñales. Isabel, basta, vas a arruinarlo todo. Piensa en Leo. Estoy pensando en Leo, grité, las lágrimas finalmente brotando. Estoy pensando en qué clase de hombre lo está criando. Estoy pensando en el hecho de que usaste el embarazo de tu propia esposa para chantajearme y que me quedara callada después de que me violaste en su propia casa. La palabra quedó suspendida en el aire como un gas letal. Violación. Nunca lo había dicho en voz alta, ni a mi ex, ni a mi terapeuta, ni siquiera al espejo. Decírselo a Sara se sintió como quitarle la anilla a una granada. Sara dejó escapar un sonido, un jadeo ahogado y gutural, y retrocedió de Mark como si su toque se hubiera convertido de repente en brasas ardientes. Lo miró, esperando la explosión de ira justiciera. Él, ¿cómo puedes decir eso? Pero Mark no lo hizo. Simplemente se quedó ahí, con el rostro como una máscara de piedra gris. Sara, yo, comenzó, pero la voz le falló. Su culpa era una presencia física en la habitación. No lo negó, no pudo. Los detalles específicos, las noches, las amenazas, eran demasiado precisos para ser una alucinación. «Vete», susurró Sara. Fue tan silencioso que casi no lo oí. Luego, más fuerte. «Vete de esta casa, Mark. Ahora». La pantalla se volvió un caos.
Oí gritos, el sonido de una puerta cerrándose de golpe, y luego la imagen se desenfocó cuando Sara agarró el teléfono, su rostro apareciendo en un primer plano nítido y bañado en lágrimas. Estaba hiperventilando. Isabel, oh Dios mío, Isabel, no lo sabía, te lo juro, no tenía ni idea. Sé que no lo sabía, Sara, sollocé. Siento mucho haber tenido que decírtelo así. La conversación que siguió duró horas. No hubo un final feliz en ese momento. Solo se escuchaba el sonido de dos hermanas llorando por una vida compartida que había sido una mentira. Se lo conté todo. Las amenazas, el acoso y cómo terminé de nuevo con un hombre abusivo en Inglaterra porque sentía que no tenía otra opción. Sara me dijo que Mark siempre había sido protector con esa habitación de invitados, que había mencionado que yo parecía inestable antes de irme. Él había estado preparando el terreno durante años para asegurarse de que si alguna vez hablaba, no me creyeran. Pero subestimó una cosa, el vínculo entre hermanas. Incluso después de años de silencio y prejuicios, cuando la verdad finalmente gritó, Sara me eligió a mí. Las secuelas no fueron una ruptura limpia, sino una reconstrucción larga y agonizante. Mark no se fue en silencio. Trató de afirmar que yo era una delusa, un chico confundido que buscaba venganza, usando cada viejo prejuicio que sabía que mi familia alguna vez tuvo. Pero el daño estaba hecho. Sara encontró el teléfono secreto que él usaba para rastrearme y encontró mensajes que él había enviado a otras personas que reflejaban los mismos patrones de manipulación. Ella solicitó el divorcio y se mudó a un pequeño apartamento, llevándose a Leo con ella. La familia perfecta se había quemado hasta los cimientos, pero por primera vez en 6 años el aire estaba limpio de humo. Finalmente volé para verla. Entrar en esa terminal del aeropuerto fue el momento más aterrador de mi vida. Tenía miedo de que ella me mirara y solo viera el dolor que yo había traído a su mundo, pero cuando me vio no dudó. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. «Siento que me haya tomado tanto tiempo verte», susurró en mi cabello. Nos sentamos en un pequeño café durante horas, no como el fantasma de un hermano y una hermana juiciosa, sino como dos mujeres que habían sido forjadas en diferentes fuegos y sobrevivieron. Conocí a Leo. Tiene la risa de su madre y una bondad que ruego permanezca intacta por la sombra de su padre. Al mirarlo, me di cuenta de que la paz que yo pensaba que estaba protegiendo al quedarme callada, en realidad era un veneno. Si no hubiera hablado, Leo habría crecido pensando que su padre era un héroe, aprendiendo potencialmente que el poder es algo que se le quita a los vulnerables. Ahora crecerá sabiendo la verdad. Crecerá en una casa donde no hay secretos detrás de puertas cerradas. Mi vida no es perfecta. Todavía tengo noches en las que el olor de aquella habitación de invitados llena mis pulmones y me despierto jadeando. Todavía cargo con las escaras de mi exnovio, recordatorios de una época en la que pensaba que no valía más que una paliza. Pero ya no soy una víctima. Soy una hermana, una tía y una mujer que finalmente es dueña de su propia historia. La verdad no solo me hizo libre, me devolvió la familia que creía haber perdido para siempre. Así que te pregunto, si estuvieras donde yo estuve, guardando un secreto que podría destruir un hogar pero salvar un alma, ¿qué harías? ¿Mantendrías la paz y vivirías una mentira o quemarías el mundo para encontrar la verdad? Comenta abajo y déjame saber lo que piensas. Si esta historia te movió, por favor suscríbete para más. Recuerda, tu voz es lo único que no te pueden quitar a menos que tú la entregues. Las secuelas no terminaron con Sara. Hubo una segunda ola, el silencio de mis padres. Cuando la noticia del divorcio se estalló y las razones comenzaron a filtrarse por los canales familiares como lodo tóxico, empezaron las llamadas. Mi madre, que no me había hablado desde que salí de su casa siendo una deshonrosa, me llamó tarde un martes por la noche. Su voz temblaba, pero no era por la disculpa con la que yo había soñado durante 6 años. Era fiebre. «Isabel, ¿tienes alguna idea de lo que has hecho? El escándalo, las cosas que dicen de Mark. Era un hombre respetado». Ese fue el momento en que me di cuenta de que para algunas personas la apariencia de una casa limpia es más importante que los cadáveres berridos bajo el suelo. Le dije que si estaba más preocupada por la reputación de Mark que por la supervivencia de su propia hija, entonces nunca me había conocido de verdad. Colgué. Fue la primera vez que no sentí la necesidad de suplicar por su aprobación.
El poder que ellos tenían sobre mí, el mismo que Mark usó para silenciarme, nacía de mi miedo a no ser amada. Pero ya tenía a Sara, ya me tenía a mí misma. El arma más grande de un monstruo es el aislamiento de su víctima, y yo ya no estaba aislada. Sara y yo comenzamos una tradición. Cada domingo hacíamos una videollamada mientras ella hacía las tareas del hogar y yo cocinaba en Londres. Hablábamos de todo lo que nos habíamos perdido. Los cumpleaños, los pequeños desamores, la evolución de mi transición. Me pidió perdón por la ropa que Mark me había dado, esas reliquias robadas de su propia vida, que él usó para vestirme como a una muñeca. Nos reímos de eso, una risa oscura y sanadora que solo las hermanas pueden compartir. Me contó que había quemado cada prenda que él había tocado. Ella también estaba limpiando su vida. Un día, Sara me envió un video de Leo en el parque. Corría hacia la cámara con una sonrisa enorme, gritando sobre una mariposa que había visto. En el fondo, por un segundo, vi a un hombre que se parecía a Mark. Mi corazón dio un vuelco, el viejo pánico subiendo como bilis, pero miré con cuidado. No era él, era solo un extraño. Respiré hondo y me di cuenta de que el mundo ya no era un lugar donde yo tuviera que esconderme. Mark era quien se escondía ahora, acechando en las sombras de una carrera arruinada y una reputación destrozada. Yo era la que estaba bajo el sol. Las secuelas no terminaron con Sara. Hubo una segunda ola, el silencio de mis padres. Cuando la noticia del divorcio se estalló y las razones comenzaron a filtrarse por los canales familiares, comenzaron las llamadas. Mi madre, que no me había hablado desde que salí de su casa siendo una deshonrosa, me llamó tarde un martes por la noche. Su voz temblaba, pero no era por la disculpa con la que yo había soñado durante 6 años. Era fiebre. Isabel, ¿tienes alguna idea de lo que has hecho? El escándalo, las cosas que dicen de Mark. Era un hombre respetado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que para algunas personas la apariencia de una casa limpia es más importante que los cadáveres berridos bajo el suelo. Le dije que si estaba más preocupada por la reputación de Mark que por la supervivencia de su propia hija, entonces nunca me había conocido de verdad. Colgué. Fue la primera vez que no sentí la necesidad de suplicar por su aprobación. El poder que ellos tenían sobre mí, el mismo que Mark usó para silenciarme, nacía de mi miedo a no ser amada. Pero ya tenía a Sara, ya me tenía a mí misma. El arma más grande de un monstruo es el aislamiento de su víctima, y yo ya no estaba aislada. Sara y yo comenzamos una tradición. Cada domingo hacíamos una videollamada mientras ella hacía las tareas del hogar y yo cocinaba en Londres. Hablábamos de todo lo que nos habíamos perdido. Los cumpleaños, los pequeños desamores, la evolución de mi transición. Me pidió perdón por la ropa que Mark me había dado, esas reliquias robadas de su propia vida, que él usó para vestirme como a una muñeca. Nos reímos de eso. Una risa oscura y sanadora que solo las hermanas pueden compartir. Me contó que había quemado cada prenda que él había tocado. Ella también estaba limpiando su vida. Un día, Sara me envió un video de Leo en el parque. Corría hacia la cámara con una sonrisa enorme, gritando sobre una mariposa que había visto. En el fondo, por un segundo, vi a un hombre que se parecía a Mark. Mi corazón dio un vuelco, el viejo pánico subiendo como bilis, pero miré con cuidado. No era él. Era solo un extraño. Respiré hondo y me di cuenta de que el mundo ya no era un lugar donde yo tuviera que esconderme. Mark era quien se escondía ahora, acechando en las sombras de una carrera arruinada y una reputación destrozada. Yo era la que estaba bajo el sol. Las secuelas no terminaron con Sara. Hubo una segunda ola, el silencio de mis padres. Cuando la noticia del divorcio se estalló y las razones comenzaron a filtrarse por los canales familiares, comenzaron las llamadas. Mi madre, que no me había hablado desde que salí de su casa siendo una deshonrosa, me llamó tarde un martes por la noche. Su voz temblaba, pero no era por la disculpa con la que yo había soñado durante 6 años. Era fiebre. Isabel, ¿tienes alguna idea de lo que has hecho? El escándalo, las cosas que dicen de Mark. Era un hombre respetado. Ese fue el momento en que me di cuenta de que para algunas personas la apariencia de una casa limpia es más importante que los cadáveres berridos bajo el suelo. Le dije que si estaba más preocupada por la reputación de Mark que por la supervivencia de su propia hija. A medida que los meses se convirtieron en un año, la transformación de mi vida se sintió menos como una recuperación y más como un renacimiento. Me di cuenta de que la Isabel que se había quedado en aquella casa era una versión de mí que se había congelado en el tiempo,
paralizada por un mundo que se negaba a verla. Al decir la verdad, no solo había expuesto a Mark, había descongelado a esa niña y la había traído de vuelta a casa. Empecé a trabajar como voluntaria en un centro para jóvenes LGBTQI+, desplazados, hablando con chicos que, como yo, habían escuchado que su seguridad era un lujo que no podían permitirse. Les conté mi historia, no como una tragedia, sino como un plan para recuperar la vida. La última pieza del rompecabezas encajó cuando recibí una notificación legal. Mark estaba intentando demandar por derechos de visita para Leo. Sara me llamó, su voz firme pero cargada de ese agotamiento familiar. Está luchando, Isabel. Está intentando usar la ley para forzar su regreso a nuestras vidas. No dudé esta vez. Volé de regreso, no como invitada, sino como testigo. De pie en esa sala de tribunal, mirando a Mark al otro lado del pasillo, el aire se sentía diferente. Él se veía más pequeño. Las luces fluorescentes ya no captaban al respetado miembro de la facultad, captaban a un hombre cuyos cimientos se habían podrido. Testifiqué. Hablé de las noches en la habitación de invitados, de las amenazas contra el hijo no nacido de Sara y de la guerra psicológica que había librado para mantenerme en Inglaterra. Hablé de la humillación y de los insultos. Vi cómo el rostro del juez pasaba de una neutralidad profesional a un asco profundo y latente. Cuando terminé, no busqué la reacción de Mark. Miré a Sara. Ella sostenía una carpeta con pruebas, registros financieros de sus teléfonos secretos y testimonios de otros estudiantes a los que él había acosado. Ya no éramos solo dos víctimas, éramos un muro de verdad formidable que él no podía saltar. El juez denegó su petición. En sus observaciones finales, señaló que un hogar construido sobre la profanación de la confianza familiar no era un hogar para un niño. Cuando salimos de ese tribunal, el sol brillaba con una intensidad cegadora. Sara tomó mi mano y por primera vez en mi vida sentí que el peso del pasado se levantaba por completo. Fuimos a un parque donde Leo esperaba con una amiga de Sara. Corrió hacia mí, sosteniendo un dibujo arrugado de un superhéroe. «Para ti, tía Isabel», pió. Miré el dibujo, una figura con capa y un corazón brillante, y me di cuenta de que el héroe de la historia no era la persona que luchaba con los puños, sino la que luchaba con la verdad. Regresé a Londres una semana después, pero no volví a la misma vida. Me sentía más ligera. Me miré en el espejo y no vi a las putas que Mark me había llamado, ni la deshonra que mis padres me habían colgado. Vi a una mujer que había pasado por el fuego y salió convertida en oro. Mi historia comenzó con una traición que debería haberme destruido, pero terminó con un vínculo que nos salvó a todos. Soy Isabel, y finalmente soy, de verdad, libre.